Uno de los buenos desempeños que vimos en la pasada jornada electoral del 6 de junio fue de Movimiento Ciudadano. No era fácil, este partido decidió ir solo a la elección, no estar acompañado en ninguna alianza. Fue de hecho el único de los partidos ya existentes en tomar esa decisión. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles los resultados? Y ahora, pues, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Se lo vamos a preguntar a Clemente Castañeda, él es senador, también es coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente, gracias por tomar esta videollamada. No debe haber sido fácil tomar la decisión de ir solos a esta elección. Mucha gente pensaba que si no iban, que si se iban solos, que si no iban en una alianza, sería muy difícil sobrevivir. Eso le pasaba a muchos partidos. Y seguramente algunos partidos que fueron en alianza no hubieran sobrevivido de no ser por la alianza. ¿Por qué tomaron ustedes esta decisión? Sergio, muchas gracias por la invitación y mucho gusto saludar a tu auditorio. Movimiento Ciudadano decidió, no recientemente, sino prácticamente al inicio de este año, quizás hasta un poco antes, que iríamos solos en este proceso electoral por varias razones. Primera, porque estamos convencidos que México lo que necesita son alternativas y Movimiento Ciudadano aspira a convertirse en una de ellas. Porque teníamos la firme convicción de que la única manera de avanzar políticamente era no aliándonos con los partidos de siempre, que ese era. ¿Y por qué decíamos eso? Porque no hay posibilidad de construir alternativas de futuro cuando se está ligado al pasado. Y nosotros lo dijimos con claridad, no podemos ir en una alianza con los partidos que ya le fallaron a México. Y además, por una razón táctica y estratégica que se demostró en las urnas. La única posibilidad de contener el poder del presidente de la República, de contener electoralmente al partido gobernante, era no reciclando los votos duros de los partidos de oposición, sino más bien buscar nuevos votantes y crecer electoralmente. Y eso fue lo que logró Movimiento Ciudadano al ir solos. Pero me parece que la victoria más importante que tiene hoy Movimiento Ciudadano después de esta jornada electoral es su viabilidad electoral y su viabilidad política de cara al 24. Ganaron Nuevo León y ganaron también la ciudad de Monterrey con Luis Donaldo Colosio en Monterrey, con Samuel García en la gubernatura de Nuevo León. ¿Cuáles son las lecciones y por qué funcionaron estos candidatos? Y Samuel García, por ejemplo, o Luis Donaldo Colosio, ¿son miembros de Movimiento Ciudadano o por qué fueron elegidos por el partido? El Movimiento Ciudadano, a diferencia de lo que hicieron los otros partidos políticos, apostó por la política local, por tratar de entender que en los distintos estados del país las dinámicas locales se imponen sobre las dinámicas o sobre la dinámica nacional. Y Nuevo León me parece que se explica justo en este contexto. Tanto Samuel García, que por cierto es senador, o va a ser senador, hoy senador con licencia de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, diputado local con licencia también de Movimiento Ciudadano, hoy alcalde electo, representan y representaban en el momento de la elección una posibilidad de construir alternativas de futuro, de renovar los liderazgos en el Estado, de hacer un planteamiento con imaginación novedoso para enfrentar los problemas que tiene Nuevo León, que tiene Monterrey, y creo que la combinación de estos liderazgos jóvenes, frescos, con imaginación, junto con Movimiento Ciudadano y todo lo que implica, que hoy por hoy, digámoslo así, es una expresión política que le habla a los jóvenes, a las mujeres, que tiene una agenda socialdemócrata. Esa combinación permitió una campaña exitosa. Por supuesto, la clave de esta campaña está en los liderazgos que la encabezaron, pero esta historia no solamente corresponde a Nuevo León, aunque Nuevo León fue lo más exitoso, lo mismo pudimos ver en el caso de Campeche, donde está en litigio la elección, pero donde nuestro candidato a gobernador tuvo una extraordinaria votación, o lo mismo sucedió en el caso de Nayarit, con Nacho Flores, que quedó en segundo lugar y rebasó a la alianza por mucho, y sucedió en algunos otros planos municipales, lo cual confirma no solo que la estrategia fue la adecuada, sino que esta combinación entre nuevos liderazgos, política local, comunicación directa con los hombres y mujeres de esas localidades, pues puede resultar exitosa.
Se ha cuestionado el gasto de campaña de Samuel García ya en Nuevo León. ¿Ustedes están seguros que no se rebasó, que no hubo nada ilícito? Sí, pues vendrá el proceso de fiscalización que tiene que hacer el INE. Nosotros confiamos en que las cosas se hicieron bien y que no tendremos ningún problema al respecto. Evidentemente, en el caso de Samuel, por el estado del que se trata, y no quiero menospreciar ninguna otra entidad federativa, desde el principio de la campaña se le intentaron hacer una serie de señalamientos. No fue más que alaraca, golpeteo mediático, no se comprobó absolutamente nada incorrecto, ni en el comportamiento de Samuel, ni en el de su familia, porque incluso llegaron a esos niveles, y yo estoy convencido que el proceso de fiscalización saldrá perfectamente bien y que Samuel podrá asumir con toda legitimidad, derecho y respaldo popular la gubernatura de Nuevo León. Los candidatos de Movimiento Ciudadano fueron particularmente golpeados por la violencia en esta campaña. ¿Eran amenazas directas a Movimiento Ciudadano o fue por circunstancias distintas? ¿Ustedes cómo lo ven, Clemente? No, yo creo que la violencia empañó este proceso electoral en términos generales. No fue un asunto exclusivo de Movimiento Ciudadano. Hubo lamentablemente muertos en los distintos partidos políticos, pero en el caso particular de Movimiento Ciudadano, lo que yo sí identifico en las candidatas y que fueron cobardemente asesinados fue una posición muy frontal respecto al crimen organizado y a la inseguridad pública. Nuestras candidatas y candidatos habían establecido en la campaña esa posición de firmeza y de mucha decisión para enfrentar este problema, y yo supongo que la delincuencia organizada se sintió incomodada por la posición de estos candidatos, que además eran candidatos y candidatas potencialmente ganadores, que pues la respuesta fue cobarde, brutal, sin nombre. Aprovecho el espacio, Sergio, para reiterar nuestra demanda de justicia a las autoridades y una vez más, nuestra solidaridad con sus familias y seres queridos. Clemente, el presidente va a tener que buscar alianzas para poder hacer reformas constitucionales y ya no va a poder depender nada más de los partidos de su alianza. Se habla del PRI, se habla de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es la posición de Movimiento Ciudadano? A mí me llama mucho la atención que hoy en parte de la discusión pública se esté hablando sobre la posibilidad de construir mayorías constitucionales, cuando ni siquiera sabemos exactamente de qué van esas reformas constitucionales, cuál es su contenido. Por eso nosotros hemos dicho, no nos vamos a asimilar a ninguno de los dos bloques que hoy estarán presentes en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ni al bloque del presidente, Morena y sus aliados, ni al bloque de los partidos que se dicen de oposición. Nosotros vamos a hacer una oposición libre y responsable en el sentido de revisar puntualmente de qué se traten las iniciativas de reforma constitucional o las iniciativas de reforma legal, vengan de donde vengan. Eso sí, Movimiento Ciudadano tiene clara su agenda y su posición respecto de una serie de temas y en la cual no vamos a claudicar y no vamos a transigir. Simplemente para darte un par de datos de las cosas que se han estado escuchando en materia de reforma constitucional, pues nosotros decimos ni un paso atrás en materia de transición energética, ni un paso atrás en el debilitamiento de los organismos constitucionales autónomos, ni un paso atrás en lo que tenga que ver con preservar la pluralidad de la representación política, simplemente por mencionar algunos. Pero por supuesto que dispuestos a construir una agenda parlamentaria con las distintas fuerzas políticas para combatir la desigualdad, para enfrentar el problema de inseguridad que está desbordado en el país, para enfrentar con determinación el problema de la corrupción que hemos ido en retroceso durante estos años y muchas otras cosas que son la agenda pendiente del país. Yo lo dejo clarísimo. Movimiento Ciudadano se va a enfocar en esta legislatura a tratar de encontrar alternativas de solución a los problemas que tiene México, no a sudar las calenturas de los bloques. Clemente, si tú le preguntas a la gente, sabe muy bien que el Movimiento Naranja tiene los mejores jingles, las mejores cancioncitas electorales, pero no está tan segura la gente de cuál es la posición política de Movimiento Ciudadano. Si pudieras explicarle en unas cuantas palabras, ¿cuál sería? ¿Dónde se encuentra en el espectro político Movimiento Ciudadano?
Movimiento Ciudadano es una fuerza socialdemócrata, mucho más orientada a la izquierda, que entre muchas otras cosas defiende la posibilidad de tener una sociedad con mucha mejor redistribución del ingreso, donde se preserven las libertades, donde se protejan los derechos, donde entendamos que el Estado tiene un papel central en las distintas actividades de la vida pública, donde el presupuesto se tiene que reorientar para que haya inversión pública productiva y donde preservamos sobre todo la libertad de los hombres y las mujeres de este país. Es, Sergio, en resumidas cuentas, una opción socialdemócrata que, por cierto, tiene la oportunidad y la convicción de reivindicar una agenda que ha sido completamente abandonada por este gobierno que se dice de izquierda, pero que en la práctica no actúa como tal. ¿Cuál es el papel en Movimiento Ciudadano actualmente del fundador de Dante Delgado? Es un papel muy relevante. Dante Delgado es una figura pública, no solo en Movimiento Ciudadano, sino, diría yo, en la vida pública del país. Y por supuesto que reconocemos y respetamos su opinión. Es uno de los liderazgos importantes de Movimiento Ciudadano y creo que le hace mucho bien a Movimiento Ciudadano y al país tener personas como Dante Delgado, experimentados, con formación y sobre todo mucha convicción por un mejor México. Dicen los que se dedican a analizar la política que después de la elección intermedia empieza la carrera presidencial. Yo no sé si sea cierto, pero ciertamente toda la gente se pregunta qué es lo que están haciendo los distintos partidos políticos y yo me pregunto qué está haciendo Movimiento Ciudadano. ¿Ya tiene reglas para postular un candidato? ¿Ya sabe si va a ir solo o en alianza? ¿Cómo están viendo esta situación dentro de Movimiento Ciudadano? Bueno, que parece que es un poco temprano para empezar a tomar esas decisiones. Entendemos también que los tiempos políticos así son. El próximo año, por cierto, tenemos varias elecciones locales que hay que enfrentar, pero no le damos la vuelta a la posibilidad de empezar a construir o de fortalecer, mejor dicho, una alternativa de cara al 24. Yo creo que si algo ganó Movimiento Ciudadano en este proceso electoral es viabilidad electoral y viabilidad política. Sí creemos que tenemos en este momento la posibilidad de iniciar este proceso de fortalecimiento de Movimiento Ciudadano y de contender solos eventualmente en el 2024. Me parece que en este país van a suceder muchas cosas en los próximos 3 años y que Movimiento Ciudadano tiene que seguir fortaleciéndose en términos de sus estructuras regionales, de afinar y afianzar su agenda política y sobre todo de demostrar que sí se puede construir desde esta opción alternativas para los grandes problemas que tiene México. Rápidamente, porque ya casi no tenemos tiempo, ¿es Enrique Alfaro, miembro de Movimiento Ciudadano, posible candidato futuro de Movimiento Ciudadano o un independiente que llegó al gobierno, al gobierno de Jalisco, de tu propia tierra, por una postulación de Movimiento Ciudadano? Fíjate que es muy interesante lo que me preguntas de la militancia. Me lo preguntaste hace un rato por Luis Donaldo Colosio, por Samuel García, por Enrique Alfaro. Nosotros creemos que la militancia no es un tema de meros formalismos, sino un asunto de convicción, de abrazar una agenda, de compartir causas. Y en ese sentido, yo diría, tanto Luis Donaldo como Samuel, como Enrique Alfaro, somos compañeros de causa, somos compañeros de lucha y en ese sentido pertenecemos a la familia de Movimiento Ciudadano. Y en efecto, Enrique Alfaro hoy por hoy es uno de los grandes activos que tiene Movimiento Ciudadano y como lo he dicho en otras ocasiones, si Enrique Alfaro quiere seguir haciendo vida política, incluso vida política nacional, creo que su mejor carta de presentación, y él lo tiene muy claro, es seguir haciendo un buen gobierno en Jalisco. Esa es la mejor carta de presentación que puede tener cualquier proyecto. Lo digo pensando en Jalisco, pero lo digo pensando en los otros espacios, en los otros estados en donde hoy Movimiento Ciudadano será gobierno. Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, senador, gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.